Bueno, y para mí es una bendición también. Esta semana hemos tenido la invitación de un pastor, misionero, un hombre de Dios que ha estado compartiendo unos talleres de evangelismo también con los jóvenes. Así que invitamos a nuestro querido pastor Jordi González. Por favor, puedes venir. Recibámosles con fuerte aplauso. Él tiene la palabra en esta mañana. Él es director del ministerio Misión Go, que está trabajando ahí en la Amazonía colombiana, ¿cierto? Así que bienvenido. Gracias. Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un honor y un privilegio estar en esta mañana entre ustedes. Gracias a sus pastores principales por el honor de poderles acompañar. Mi nombre es Jordi González, como decía su pastor. Yo soy pastor misionero, felizmente casado, tengo un hermoso hijo. Soy del país de Colombia, de una ciudad que se llama Armenia, Quindío, donde literalmente llueve café. En el baño hay café, debajo de la cama hay café, tengo un jabón de café, una toalla de café, todo está diseñado de café. Así que ustedes tienen muchos volcanes y nosotros tenemos mucho café, así que ahí nos defendemos, ¿no? Y allí, junto a mi esposa, somos los directores y fundadores de un ministerio de movilización y capacitación evangelística que se llama Misión Go, donde venimos trabajando ya hace más de 11 años en construcción y plantación de iglesias en la selva amazónica de nuestro país. Así que a eso nos dedicamos. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué le parece si se coloca un momentico de pie y me permite orar específicamente por el sermón? Cierre sus ojos, cierre sus párpados y permítame orar en esta mañana por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que por favor nos hables a través de tu palabra. Oramos que mientras tu palabra es expuesta, tu Espíritu nos ministre, tu Espíritu Santo nos llene. Pero también oramos que hoy, mientras ella es compartida, Señor, nos ayudes a desarrollar paciencia en medio de las pruebas. Toma control y llévate toda distracción, sueño, pereza, cansancio, estrés. Y que hoy sea un tiempo de corazón a corazón contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, antes de sentarse con la persona que tiene a su lado, chóquele, dígale bienvenido, bienvenida, chóquela, chóquela. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Muy bien. Póngase cómodo. Muy bien, para los que les gusta tomar apuntes o escribir, le he titulado al sermón de esta forma y se llama así: paciencia en medio de las pruebas. Se llama la enseñanza para hoy. ¿Por qué en esta mañana hablar acerca de la paciencia? La paciencia afuera del cristianismo, el mundo la conoce como una virtud. Dentro de la palabra de Dios, la paciencia se describe como un fruto del Espíritu desarrollándose constantemente sobre los cristianos. ¿Y por qué es importante desarrollarla o vivirla? Nosotros necesitamos paciencia en medio de las horas de mucho tráfico en Quito. Usted necesita tener ¿qué? Paciencia. Paciencia debemos tener los padres de familia hacia sus hijos a la hora de criarlos. Debemos tener paciencia. Paciencia las mujeres deben tenerle todos los días a su esposo, aunque algunas mujeres digan: Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero no lo aguanto más. Usted debe tenerle ¿qué? Paciencia. Paciencia todos los días como cristianos, ministros, líderes. Todos los días debemos tener con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Paciencia debemos tener todos los días de nuestra vida. Y uno de los mayores exponentes de la paciencia es uno de los medio hermanos o hermanos de Jesús. Así que yo le invito a que por favor abra la Biblia o prenda la Biblia y vaya conmigo a la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer su palabra con la autoridad de Papá, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5, del 7 al 11. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor.
Ahora, Santiago no le dice a la iglesia, mire, por favor tengan paciencia, sino que ahora Santiago nos va a dar 3 ejemplos para que en esta mañana se los sumemos a nuestra paciencia. Y continuamos con el primer ejemplo y Santiago dice, mirad cómo el labrador. Yo quiero que por favor subraye la palabra el labrador, que sería nuestro primer ejemplo. ¿Y qué hacía este labrador? Dice que él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén por eso? Estamos esperando a nuestro Señor. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10, vamos al segundo ejemplo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas. Subraye la palabra los profetas, sería nuestro segundo ejemplo, que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia de Job sería nuestro tercer ejemplo para que lo pueda subrayar allí en su Biblia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén o no amén. Muy bien. Para entender esta carta, como cristianos estamos tal vez en la obligación de viajar a su contexto histórico y poder investigar el por qué Santiago repite del versículo 7 al versículo 11 5 veces intensamente la misma palabra. Y para saber eso, déjame compartirte rápidamente el corazón o la esencia del por qué Santiago llama a la iglesia de ese momento y a nosotros en esta mañana a que vivamos una vida cristiana pacientemente. Aquí va. Santiago le escribe esta carta a cristianos judíos dispersos por toda la antigua Israel. ¿Y por qué están dispersos? ¿Qué está pasando en ese momento? En ese momento hay un dictador, un hombre muy malo llamado Agripa. Este hombre había firmado un decreto romano y había dicho esto: a toda persona que se vista como Cristo, que hable de ese tal Cristo, que se congreguen a adorarlo en cavernas a escondidas del imperio romano, va a ser perseguido, torturado, deportado y hasta los vamos a perseguir. Esta carta también es una carta para migrantes, para gente que lo ha perdido todo, que a causa de su fe le han quitado todo. Y Santiago nota esto que le está pasando a esta iglesia, y Santiago asume y le dice esto a la iglesia, porque el imperio romano, al leer la carta, empieza una persecución en contra de los cristianos. Los están deportando, los están quemando, los están matando solamente por ser imitadores y seguidores de Jesús. Los están literalmente sacando de sus tierras. Y Santiago nota esto, y en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias adversas, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esa iglesia: por favor, en medio de la persecución, coloquen siempre su mirada en Jesús. Ese es el corazón de Santiago del capítulo 1 al capítulo 5, llevando a la iglesia que en medio de la persecución siempre coloquen su mirada en Jesús. Y quiero traerlo a nuestro momento. Actualmente, gracias, en Ecuador no hay persecución, no están dentro de la lista roja de la iglesia perseguida. Gracias a Dios usted puede practicar su fe de una manera libre actualmente. Pero en medio de lo que estamos viviendo, tal vez un mundo incierto, tal vez lo que estamos viviendo, un mundo de corrupción, en medio de todo lo que estamos viviendo de la inseguridad, yo quiero recordarte algo. Santiago nos llama que a pesar de todo lo que vivamos, siempre coloquemos nuestra mirada en Jesús. No coloques tu confianza absoluta en las cosas materiales, ni siquiera en tu propia profesión, ni siquiera en tu jubilación, ni siquiera en el dinero, en los dólares. Santiago nos llama que en medio de todo esto, que no está mal tenerlo, siempre por encima de esto, coloca siempre tu confianza y tu mirada en Jesús.
Él no falla, Él no abandona y Él permanece para siempre sobre nosotros. Y Santiago le recuerda a esa iglesia: coloquen siempre su mirada en Jesús en medio de la persecución. Teniendo en cuenta el contexto, introduzcámonos al corazón del sermón. ¿Por qué Santiago repite 5 veces la misma palabra paciencia? Versículo 7 de nuestro texto base. Y introduzcámonos al sermón. Y dice Santiago esto: por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mire lo que encontré para nosotros actualmente. La palabra paciencia se traduce a nuestros días de esta forma y quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. ¿Qué nos quiere hablar Santiago en esta mañana a usted y a mí? Santiago nos quiere recordar que en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos donde tú no entiendes lo que sucede a tu alrededor, Santiago nos llama a que lo resistamos con mucha paciencia. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de soltar, es tiempo de resistir pacientemente lo que estemos viviendo. Pero también Santiago nos habla de que debemos soportarnos los unos a los otros como una sola familia. Y quiero recordarle algo aquí a los adultos y adultos mayores presentes hacia los jóvenes. Escuchen esto: los jóvenes actualmente traen una cosmovisión totalmente diferente a nosotros, un lenguaje totalmente diferente a nosotros. Y a pesar de las diferencias, Santiago nos llama a que nos soportemos los unos a los otros como una sola familia. Pero también quiero hablarle a los jóvenes hacia los adultos y adultos mayores. Escuchen esto, jóvenes aquí presentes: los adultos actualmente son la voz de la experiencia. Han vivido muchísimos más años que nosotros, tienen más autoridad que nosotros, y a pesar de las diferencias o los malos entendidos, Santiago nos llama a que los soportemos, los amemos con mucha paciencia. Pero también Santiago nos recuerda de que debemos ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros como una sola familia. Es imposible creer que dentro de una iglesia cristiana, si yo veo a un hermano de la fe o un hermano de la sangre llevando cargas difíciles sobre sus hombros, y yo veo que se le cae, y yo me hago el desentendido o el de las gafas oscuras y no soy capaz de ayudarle, o solamente le digo: vaya con Dios, Dios te bendiga, y tengo las posibilidades de ayudarle, Santiago nos llama a que le ayudemos a llevar sus cargas. Así como en el principio de nuestra fe, nuestra carrera de la fe, se nos caían una tras otra vez, Santiago nos recuerda que debemos tenerle paciencia a nuestro hermano y ayudarle a llevar sus cargas, así sean difíciles y se le caigan una tras otra vez. Pero también Santiago nos recuerda de que vamos a librar batallas hasta que el Señor venga, y tenemos que enfrentarlas pacientemente. ¿Amén con eso? Pero ahora, note lo que pasa a continuación. Como cualquier ser humano sobre este planeta Tierra, sea cristiano o no sea cristiano, al ver que usted está en su casa, tranquilo, viene el Imperio Romano, le golpea la puerta, entra, comienza a quemarle, a matar, a sacarlo de su casa, pues cualquier ser humano con H mayúscula en este planeta Tierra puede llegar a perder ¿qué? La paciencia. Y Santiago ya al final de la carta nota cómo la iglesia en medio de la persecución, y no es para más, está perdiendo la paciencia. Pero Santiago, muy creativo, muy inspirado por el Espíritu Santo, le recuerda a esa iglesia y a nosotros en esta mañana, y nos recuerda con 3 puntos para que se los sumemos a nuestra paciencia y vivamos nuestra vida cristiana teniendo en cuenta estos 3 puntos. Vamos con el primer punto o el primer ejemplo que Santiago nos da. Primero, dice Santiago esto y dice: mirad, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como primer punto o primer ejemplo para que usted escriba allí, escúchelo muy bien: el labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y lo repito: el labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestra vida. Escúchelo muy bien, iglesia: el Dios al que hemos venido a adorar, el Dios al que hemos venido a hacerle culto, el Dios al que leemos en su palabra, el Dios creador de este planeta Tierra, es un Dios de
procesos. Y te guste o no, vamos a vivir procesos buenos, tristes, de enfermedad, de salud, procesos de abundancia, procesos de escasez. Pero en medio de todos los procesos, Él nos asegura que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a soltar. Pero lo malo actualmente, no de aquí sino de otros lugares, es que actualmente nos estamos enfrentando ante una generación que no le gustan los procesos. Nos estamos enfrentando ante una generación que le fascinan las promesas. Y no está mal las promesas, pero nos encantan las promesas, pero le huimos a los procesos. No nos gustan los procesos. El mundo afuera llama a esta generación la generación de cristal, la generación tipo horno, microondas, que todo lo quieren rápido, instantáneo. Pero cuando tú los llamas a pionerar y a iniciar cosas de cero, no les gusta. Y le pongo un ejemplo nada más de lo que sucede dentro y fuera de nuestras iglesias. Nos estamos enfrentando ante una generación dentro de nuestras iglesias que en cualquier llamado de atención, en cualquier disciplina, abandonan su fe y se cambian de iglesia porque no le gusta que le formen su carácter. Nos estamos enfrentando ante una generación que rápido quiere asumir liderazgo, pero cuando lo llamas a las 5 de la mañana que se sienta en esta silla, no viene. No le gustan los procesos. Ahora, no solamente dentro de las iglesias, afuera de las iglesias también. Nos estamos enfrentando ante una tecnología, y escuche esto no es para satanizarlo, yo la consumo, pero debemos tener mucho cuidado a la forma de usarla. Y hay una tecnología llamada la IA, que significa ¿qué? La inteligencia artificial. ¿Y qué está haciendo la inteligencia artificial en una de sus cosas buenas como cosas malas? Está convirtiendo a nuestras generaciones en personas que no quieren vivir procesos. Por darte un ejemplo, hay alguien que está a punto de graduarse de arquitectura. Él va a sacar su tesis o su proyecto de grado final en la universidad. Pero esa persona no quiere leer, no quiere trasnocharse, no quiere estudiar, no quiere leer sus libros para poder sacar una tesis muy buena. Pero ¿sabe qué puede ir a hacer él sin procesos? Puede ir a la inteligencia artificial y le dice: quiero que me des mi tesis de este nombre, este tema, estas son las cantidades de hojas que necesito, esta es la letra que necesito y necesito que investigues de este tema y lo otro. Y la inteligencia artificial en menos de un minuto te arroja todo tu proyecto de grado para que usted lo presente sin procesos. Pero quiero recordarte algo con todo respeto. Los procesos forman nuestro carácter. Los procesos son saludables porque nos hacen hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Por qué hoy vemos tanta delincuencia? ¿Por qué hoy vemos tanta prostitución? ¿Por qué hoy vemos tanto narcotraficante? Porque todo desde casa le enseñamos a nuestras generaciones a dárselo en bandeja de plata. No iniciamos con ellos procesos de cero. Y es necesario los procesos. Y por eso Santiago es muy inteligente y nombra aquí en el texto al labrador. ¿Quién es el labrador? El labrador es una representación simbólica nada más de los agricultores. Y todos sabemos que un agricultor cuando va al campo a sembrar, imaginemos café, Juan Valdés, ¿listo? No Starbucks, Juan Valdés. Y todos sabemos que cuando siembra café, lo que siembra no lo recoge al instante, sino por el contrario. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Se llena de mucha paciencia en medio de su proceso de la siembra y la cosecha. Ahora, no solamente él lo hace de esa forma. El agricultor no se altera con lo que sembró. El agricultor no maldice lo que sembró. El agricultor no se va de vacaciones con lo que sembró, sino por el contrario, para asegurar una gran cosecha, el agricultor aprendió a confiar en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Que el agricultor no la mandaba, que el agricultor no la exigía, sino que la lluvia temprana y la lluvia tardía solamente venía por voluntad de nuestro Dios. En el Antiguo Oriente, en el calendario judío, en ese momento. Así que, ¿qué representa la lluvia temprana y la lluvia tardía para nosotros como cristianos actualmente? Escuche algo, Santiago nos quiere dar a entender que el agricultor, cuando él sembraba, a pesar de sus conocimientos en agricultura, a pesar de sus conocimientos en topografía, estudios de suelo, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, fenómenos gemelos, qué sé yo, en medio de todos sus conocimientos, escuche algo, no dependía de sus fuerzas. No dependía ni siquiera de su conocimiento, no dependía ni siquiera de su orgullo, dependía exclusivamente de la soberanía de nuestro Dios. Que su voluntad es buena,
agradable y perfecta, aunque muchas veces a mí no me guste su voluntad. El agricultor no hace como hacen los países árabes, que si no está lloviendo en su país, le inyectan químicos a sus avionetas, las envían a las nubes y le rocean químicos a las nubes de los países árabes para obligar a la naturaleza a que descienda lluvia. Ellos no hacían en ese momento eso como hacen los árabes, sino que Dios soberanamente le enviaba la lluvia temprana en el mes de octubre y en el mes de noviembre, calendario judío, y venía como un rocío para ablandar el suelo. Pero si no venía esa lluvia temprana, el agricultor no se desesperaba. Esperaba cuando el próximo año 2026, en el mes de abril y en el mes de mayo, que venía como una lluvia torrencial para ayudar a su campo. ¿Qué representa esto para nosotros actualmente? Yo no sé qué proceso podamos estar viviendo ustedes y yo en nuestras casas. No sé qué proceso puedan estar viviendo los padres hacia los hijos. No sé qué proceso puedan estar viviendo en sus finanzas, en su emprendimiento, en su empresa. No sé qué proceso puedan estar viviendo sobre su salud. Pero quiero recordarte algo, la lluvia temprana y la lluvia tardía puede simbolizar esto para nosotros. Que si Dios soberanamente, Él nos responde temprano, hace un milagro temprano, nos da explicaciones temprano, que representa la lluvia temprana, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios me ha respondido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hasta ahí vamos bien, pero vamos un poquito más difícil. Y si Dios en nuestros procesos, Él no nos responde temprano, no hace un milagro temprano, ni tampoco nos da explicaciones temprano, sino por el contrario, en nuestros procesos Él nos responde tarde, hace un milagro tarde o nos da explicaciones tarde. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios sigue sentado en su trono y al nada se le sale de las manos. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Pero ahí bajaron un poquito los amenes, pero vamos a ir un poquito más fuerte. Y si Dios en nuestros procesos, Él no nos responde temprano, no hace milagros temprano, ni tampoco nos responde tarde, ni nos da explicaciones tarde, sino que en nuestros procesos Él decide guardar silencio. ¿Cuál será la actitud de la iglesia actualmente? Hasta aquí llegó mi fe. Yo pensé que Dios era un Dios circunstancial, que cuando yo estoy feliz, Él está feliz, pero cuando estoy triste, Él está enojado conmigo. Pues yo quiero recordarte algo, iglesia. Por favor, asume los procesos pacientemente, sin desesperarte. Ya sea que Dios nos responda temprano o nos responda tarde o guarde silencio, yo quiero recordarte algo. Él prometió que nunca nos va a dejar solos en medio de nuestros procesos. Sean alegres, sean que traigan lágrimas, sean de abundancia. Él prometió que siempre va a estar con nosotros. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Segundo ejemplo que Santiago nos da en esta mañana para que se lo sumemos a nuestra paciencia. Versículo 10 de nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando de esta forma y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como segundo punto o segundo ejemplo para que usted escriba allí, escúchelo muy bien, los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Vuelvo y le repito, como segundo punto, segundo ejemplo, los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Cuando Santiago nombra a los profetas, él no está pensando en los profetas actuales, que tal vez a usted y a mí nos gusta. Cuando Santiago nombra a los profetas, ni siquiera piensa en los profetas del Nuevo Testamento. Cuando Santiago nombra a los profetas, él está pensando en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? Cuando estudiamos la vida de los profetas del Antiguo Testamento, en una de sus cosas buenas como sus cosas un poco amargas, fueron hombres que literalmente mientras predicaban, profetizaban, anunciaban las profecías, la ley, el Pentateuco, la Torá, fueron ultrajados, maltratados, deportados y hasta los humillaron por decir la verdad en su época. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? La Biblia los divide en dos partes: profetas mayores y profetas menores. Rápidamente, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel
y Daniel. Préstele mucha atención cómo los padres de la iglesia narran que murieron los profetas mayores por decir la verdad. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Cristo tuvo 12 discípulos, esos 12 discípulos formaron otros discípulos. Eso es la historia, les llama los padres de la iglesia. Y aquí va cómo ellos narran que murieron ellos por decir la verdad. Isaías dice que por predicar, profetizar en la calle, anunciarle a la gente el Cordero de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías esperado. Dice que fue criticado, lo chismosearon y de tanto fastidio que tenían de su predicación, cuando él sale a la calle, ¿sabe qué hace su propio pueblo? Le amarran sus dos brazos, sus dos pies, se los estiran y con un serrucho de abajo hacia arriba, por toda la mitad, lo partieron en dos. ¿Por qué? Por decir la verdad. Siguiente profeta llamado el profeta llorón. Lloraba tanto el rechazo, lloraba tanto el pecado, lloraba tanto de lo que estaba sucediendo en su época, que cuando él sale a las calles a profetizar, su propio pueblo se molesta con su predicación, que toman piedras y se las lanzan a Jeremías en la cabeza, y Jeremías muere en ese momento desangrado por decir la verdad. Ezequiel fue un hombre que en su época murió por decirle a su propio pueblo que dejaran la idolatría, que dejaran de adorar a otros dioses, que aunque tienen ojos no ven, tienen boca no hablan, tienen oídos pero no escuchan, y si lo lanzas al río no van a nadar. Ezequiel fue un convencido y le dijo de frente a la gente, le dijo: mire, es que el único y verdadero Dios, póngase bravo quien se ponga, se llama Jehová Dios de los ejércitos, es el Dios suyo y el Dios mío, no hay otro Dios por encima de él. Y su propio pueblo terminaron ¿qué? Matándolo por decir la verdad. Si Ezequiel estuviera en nuestra época, le hubiera dicho a la gente actual: oiga, es que verse la Rosa de Guadalupe a nadie va a salvar. Es que pegar una penca de sábila en su techo o en su rancho a nadie le va a traer buena suerte. Es que pegar una herradura de caballo en la parte de atrás de su puerta a nadie le trae buena suerte. Es que el único que rige y gobierna este planeta Tierra se llama el Dios suyo y el Dios mío, y no hay nadie por encima de él. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y lo mataron. Siguiente profeta llamado el profeta Daniel. En la época de Daniel a la gente no le gustaba cómo Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. En la época de Daniel a la gente no le gustaba que Daniel no se arrodillaba ante la estatua del rey, no comía la comida del rey, y fue criticado, perseguido y lo encerraron en una fosa llena de leones. ¿Cuál es el común denominador de los profetas mayores? Profetas menores y los discípulos de Cristo, que todos en su totalidad fueron mártires por la verdad. ¿Y cuál es la verdad de ellos? Antiguo, Dios. 4 evangelios, Cristo, y de ahí en adelante el Espíritu Santo. Y escuche esto, yo no soy profeta, pero quiero compartirle algo. Actualmente nos estamos enfrentando ante una civilización que donde tú y yo le digamos la verdad absoluta, se molestan, les incomoda nuestra verdad. Y actualmente poco a poco le están enseñando a las masas que la verdad absoluta se acabó, ahora es la verdad relativa. Que todos los caminos nos van a llevar al cielo. Que si usted se porta bien, se va para el cielo. Que si usted adora a Alá, a Mahoma, a Buda, se va para el cielo. Y les incomoda que nosotros le digamos que nuestra verdad absoluta se llama Jesús. Se incomodan que tú y yo le digamos la verdad a la gente. Porque hoy día los medios digitales, la prensa, porque hoy día a nivel mundial nadie habla mal del Islam, nadie habla mal del budismo, nadie habla mal del catolicismo, porque hoy día la prensa a nivel mundial se mofan criticando horas y horas al cristianismo. Porque hace años atrás en los Olímpicos se mofaron hablando mal de la Santa Cena, se mofaron hablando mal acerca de Cristo. ¿Sabe por qué, iglesia? Una de sus tantas definiciones es porque Cristo, cuando estuvo en vida, no se escondió para decir la verdad, no le mandó un WhatsApp, no se volvió el teólogo por Facebook, no lo hizo, sino que le dijo así, mire, cara a cara, ante la religión más famosa y poderosa y ultraortodoxa del momento, les dijo esto Jesús en vida. Le dijo: oiga, ¿sabe qué? Yo soy Dios. ¿Y qué?
Y que Cristo le dijera esa frase a ellos era la peor blasfemia. Era para que ellos se rasgaran sus vestiduras, porque Cristo estaba diciendo una verdad absoluta: Él es Dios. Y no hay nadie como Él. Nadie nos podrá llevar al cielo como Él. Y la iglesia, y nosotros como iglesia, nos debemos mantener firmes hasta la muerte en esa convicción. Nadie nos llevará al cielo, solamente Jesús. Así que, iglesia, predique la verdad. Así te rechacen, así pierdas familia, así no se te pongan apodos, sobrenombres, digan lo que digan. Por favor, no dejemos de predicar la verdad. Asume la crítica y échate jabón Pilatos. Asume la crítica y por favor sigue predicando la palabra. Así te rechacen, asume el rechazo con mucha paciencia, pero no dejes de predicar la verdad. Nuestra verdad es Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Versículo 11 y último punto que Santiago nos da. Dice esto: Santiago es la cereza del pastel. Y dice: he aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? A los que sufren. La palabra bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos, doblemente felices, doblemente dichosos. ¿Quiénes? Los que sufran por la verdad. Lo que a causa de su fe los critiquen, los rechacen. Y Santiago promete: iglesia, siéntase bienaventurados, felices, dichosos, si en algún momento llegan a sufrir por la verdad. Y continúa Santiago hablando y le coloca la cereza al pastel y dice: y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como tercer punto, tercer ejemplo para que se lo sumemos a nuestra paciencia, escúchelo bien: la paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito: la paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestra vida. Escuche algo, iglesia: el Dios suyo y el Dios mío es un Dios global que sigue teniendo control global sobre la iglesia local. A Dios nada se le sale de las manos. Él sigue teniendo propósitos sobre tu vida, hombre aquí presente. Él sigue teniendo propósitos sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio. Mujeres, Dios sigue teniendo propósito global sobre su hogar. Mujeres cabeza de hogar, Dios sigue teniendo propósito global sobre sus hijos. Aunque los hombres afuera piensen que son maldición, la Biblia llama que son herencia de Jehová. Siguen teniendo propósito global sobre sus vidas. Dios sigue teniendo un propósito sobre cada uno de los que estamos aquí. Al nada se le sale de las manos. Escucha esto: la prueba vendrá, aunque muchas veces no la entendamos. Y sin importar las pruebas, debemos recordarnos en esta mañana, en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo lo que suceda de aquí en adelante, todo va a obrar para bien. Porque sencillamente, aunque no me parezca, Dios sigue teniendo propósito. Arriba en el cielo nadie juega con nosotros la Copa América. Arriba en el cielo nadie está jugando con nosotros a la suerte. Arriba en el cielo nadie juega con nosotros al azar. Arriba del cielo, debajo de la tierra y debajo del cielo, todo sucede porque sencillamente Dios tiene propósitos sobre nosotros. Y el mayor ejemplo que Santiago nos da fue aquí: la paciencia del gran hombre llamado Job. ¿Alguien ha jugado dominó aquí alguna vez en su vida? Cuando usted termina de jugar dominó, algunos se quedan con las fichas jugando. A algunos les gusta hacer figuras con las fichas del dominó. Y cuando juego con mi hijo, a veces hago alguna figurita y mi esposa de un momento a otro viene y me deja caer la primera. Y si me deja caer la primera, ¿qué pasa ahí para adelante? Todas se caen. Eso a nivel mundial tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? El gran efecto dominó. Cuando Santiago nombra la paciencia de Job, tal vez Santiago está pensando en nuestros días en el gran efecto dominó. ¿Y qué significa eso? Que Job iba a vivir esto: uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro momento ultra mega supremamente difícil, pero que al final Job iba a entender que Dios seguía teniendo propósito sobre su vida. ¿Quién era Job? Para ir concluyendo, Job en la antigüedad era el hombre más poderoso, más rico del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se medían las riquezas en la antigüedad? Era el que más tuviera vacas, burros, camellos
y si estuviera en Ecuador, el que más tuviera quiz. Era el hombre más poderoso porque se medía la autoridad y la riqueza de entre los animales. Aparte de tener muchos animales, Job tenía demasiados siervos que le cuidaban el pasto, sus animales, sus hijos que cuidaban de su esposa, de su casa. Aparte de eso, Job tenía 10 hijos, tuvo Job en la antigüedad. Aparte de tener 10 hijos, Job tenía una casa fenomenal, una esposa maravillosa. Pero de un momento a otro el diablo, Satanás, vaya ante la presencia de nuestro Dios y le dice: oye, ¿no has considerado a ese hombre que se llama Job? Y pareciera que Dios le hubiera dicho: ¿de verdad me estás hablando de Job? Como Job no hay nadie en este planeta Tierra. Obviamente puede perder la paciencia como cualquier ser humano, pero cuidado, le tocas algo de su vida porque te metes conmigo. Así que pareciera que en la soberanía de nuestro Dios, Él le hubiera permitido al enemigo hacerle esto a Job. Vaya, pero ojo con su vida. El gran enigma del libro de Job es este: porque los buenos sufren y a los malos les va bien en la vida. Ese es el gran enigma del libro de Job. Así que el enemigo al otro día, en efecto dominó, uno tras otro, va a empezar a tocarle ciertas cosas a Job. Esa mañana Job se levanta y descubre en esa mañana que el enemigo le acaba de matar a todos sus animales. Pasó de ser el hombre más rico a ser el hombre más pobre de toda la sociedad. Eso fue en la mañana. En la tarde, ahora todos sus siervos se mueren. Y en la noche sus hijos en su casa, están en su casa en una mesa grande, se están cenando un horneado de chancho con cola morada. Y mientras están cenando, la casa donde están los 10 hijos de Job se comienza a mover, las paredes se les vienen encima, el techo se les viene encima, y todos los 10 hijos de Job al instante mueren de muerte súbita. Como pasó hace meses en una discoteca en República Dominicana. Más de 200 muertos porque el techo se les vino encima. Ahora no solamente los hijos, no sé si Job durmió de tantas noticias negativas, pero al otro día llueve en la antigua Mesopotamia, no hay espejo y Job sale y ve un charco, su reflejo, y le acaba de salir otro efecto dominó. ¿Cuál es ese? Tiene una enfermedad incurable, peor que la lepra, peor que el COVID-19, peor que cualquier enfermedad que se pueda transmitir rápidamente. Job tiene una enfermedad incurable. Siguiente efecto dominó: las autoridades de salud se enteran que Job tiene una enfermedad que no tiene cura. ¿Y sabe qué hacen? Lo exilian, lo sacan de sus territorios. Y allá exiliado, su queridísima esposa llega allá. Y su esposa le dice esto a Job: Job, hasta aquí con su Dios. Maldiga a su Dios, ya no más con su Dios. Y yo no sé si en la mente de Job él viene recapitulando y dice: bueno, perdí mis animales, mis siervos, mis hijos, mi casa, me salió una enfermedad, me exiliaron y ahora mi esposa me dice que maldiga a Dios. Y yo creo que ni usted ni yo ni le podemos llegar ni a los tobillos a lo que le está sucediendo a Job. Pero en medio de eso me encanta cómo Job entendió el propósito de Dios, aunque nada tenía sentido para él. Y Job dice esto, Job capítulo 19 versículo 25. Perdóneme, yo me salgo del texto, pero es importante para que lo podamos llevar para casa. Job capítulo 19 versículo 25. Job dice esto: Iglesia Alianza Norte, yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él se levantará sobre el polvo. Yo no sé si podamos captar lo que Job está diciendo. El libro de Job es comparado con los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, con el Pentateuco de antigüedad. Y Job, en medio de ese efecto dominó, está mirando 2000 años arriba, 3000 años arriba, está diciendo: no me importa que haya perdido mis riquezas, no me importa que haya perdido mis siervos, no me importa y me duele que haya perdido mis hijos, no me importa que mi casa se haya caído a pedazos, no me importa, lo único que me importa saber es que mi Redentor vive, mi máximo pariente. Él, aunque los hombres se vayan, aunque lo pierda todo, yo sé que Cristo venció la muerte y vive para siempre. Nuestro Redentor vive y nada le queda grande. Nada, absolutamente nada. Amén. Colóquese de pie, por favor, y permítame orar al Señor. Cierre sus ojos, cierre sus párpados y permítame orar en esta mañana.
Conclusión, se grabaron las 3P: procesos, proclamación y el propósito de Dios. Amén. ¿Le parece si oramos en dirección a esas 3P? Aquí va. Señor, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo vaya donde yo no puedo llegar y vea lo más profundo de sus corazones. Primera P. Y si hay alguien aquí, Señor, viviendo un proceso económico, en su salud o dentro de su matrimonio o sobre sus hijos, Señor, yo te ruego que tú seas propicio y nos ayudes en los procesos, porque nos ha causado lágrimas, nos ha causado, Señor, tristezas, y hemos querido algunas veces abandonar la fe o botar la toalla o rendirnos. Pero gracias por recordarnos que el labrador tiene cuidado de nosotros. Y el labrador representa también a Cristo, porque Él cada mañana, cada tarde y cada noche labra, cuida de tu vida, cuida de tu familia, cuida de los queridos tuyos. Este labrador por excelencia está aquí para ti y para mí. Segunda P. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí, tal vez viviendo un efecto dominó, uno tras otro momento difícil, sobre sus riñones, sobre su sangre, sobre su vientre, sobre sus oídos, sobre sus ojos. Señor, hoy oramos por la autoridad de tu palabra. Y en el nombre de Jesús creemos que hoy todo efecto dominó se convierte en un efecto dominó versión milagros. Uno tras otro milagro sobrenatural sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu ministerio. Señor, oramos que hoy, como Job entendió al final, tú sigues teniendo propósito y nuestro Redentor vive. Tercera P. Levanta tus manos bien alto por un momento. Levanta tus manos, Señor, y en esta tercera P oramos como lo hicieron los profetas. Que estas manos que se levantan, a donde vayan de turismo, a donde vayan de vacaciones, a donde vayan de paseo en el hogar, a donde los envíes en su trabajo, a donde vayan a compartir con su familia, Señor, que estas manos no paren de predicar la verdad absoluta. Usa sus manos para que cuando oren por los enfermos algo suceda. Usa sus manos, Señor, que cuando le compartan a otros algo suceda. Pero, Señor, úsanos como enseñaste en la carta a los romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy no solamente queremos ser pies, queremos ser manos, profesiones, familias, talentos que se movilizan por cualquier lugar predicando la verdad absoluta. Señor, y que si hay alguien aquí viviendo una vida donde no aguanta más, oro que nos ayudes a desarrollar paciencia en medio de los procesos, en medio de las pruebas, y que nos ayudes a predicar todos los días pacientemente. Señor, gracias por esta palabra. La atesoramos en nuestros corazones y oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a recordarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.